El puente del Valiant estadounidense estaba en silencio. El capitán Jack Morgan estaba de pie cerca de la ventana principal, mirando las estrellas. La nave estaba en una misión de patrulla normal en el sector 7. Todo parecía tranquilo. Jack pensaba en el cumpleaños de su hija la semana que viene. Prometió estar en casa, en la Tierra, para su fiesta. Su tripulación trabajaba bien y esta misión terminaría pronto. De repente, las luces parpadearon en el panel de control. El comunicador cuántico empezó a hacer ruido. Esta máquina permitía mensajes instantáneos a través de la galaxia. Rara vez recibía llamadas durante las misiones de patrulla. Jack se giró. Su primera oficial, Lisa Chen, parecía preocupada. Presionó botones en su pantalla de control. «Capitán, tenemos un mensaje entrante del Consejo Galáctico». Lisa dijo, «Prioridad 1». Jack frunció el ceño. Prioridad 1 significaba muy importante. El Consejo solo enviaba estos mensajes para asuntos serios. Caminó hacia el centro del puente. Abrió el canal. Jack ordenó. El aire frente a él brilló. Apareció una figura holográfica. Era un consejero salariano. Estos seres parecían cristales vivientes. Sus cuerpos eran transparentes y brillaban con una luz tenue. La luz de este era roja, lo que significaba ira. El capitán Jack Morgan de la nave terrestre Valiant, el auxiliariano, habló. Su voz sonaba como campanillas de viento. «Soy el consejero Vex del Tribunal Superior del Consejo Galáctico». Jack se irguió. El Tribunal Superior se ocupaba de los problemas más graves de la galaxia. El consejero Vex respondió, «¿Cómo puedo ayudarte?» La luz de los seres de cristal se oscureció. «No puedes ayudar. Solo puedes responder por tus crímenes». La tripulación del puente se miró. «Otros crímenes», dijo Jack con calma. «Consejero». Vex levantó un brazo de cristal. «Hace 3 semanas entraste en la zona neutral cerca de Trax 5. Ignoraste las órdenes directas del Consejo. Moviste tu nave al espacio prohibido». Jack recordó eso. Día. Claramente, la colonia traxiana había enviado señales de socorro. Sus centrales eléctricas estaban fallando. La radiación estaba matando a todos. Hombres, mujeres y niños morían. La colonia estaba en peligro. Jack explicó que necesitaban ayuda inmediata. La zona neutral. El tratado es claro. Vex continuó. Ninguna nave puede entrar sin el permiso del Consejo. Tú no tenías permiso. Lisa Chen dio un paso al frente. El capitán Morgan salvó 3000 vidas. Ese día, las naves del Consejo seguían discutiendo sobre el papeleo mientras la gente moría. El axelario volvió sus brillantes ojos hacia Lisa. «Silencio. Solo hablo con tu capitán». Jack tocó el hombro de Lisa, diciéndole que retrocediera. Volvió a encarar al consejero. «Consejero Vex. Tomé una decisión. Dejar morir a inocentes o romper una regla del tratado. Elegí salvar vidas». «Tus razones no importan». Vex dijo que rompiste el tratado. 47b, esto es un hecho. Debes enfrentarte al Tribunal Supremo. El holograma parpadeó. Otra figura apareció junto a Vex. Era un juez ceeriano. Parecían pájaros altos y delgados con plumas azules. Este vestía la túnica blanca del Departamento de Justicia. El capitán Morgan, el zapiriano, habló con una voz silbante. «Te presentarás ante Sente y Prime. En 7 días serás juzgado por violaciones del tratado». Jack sintió que la ira crecía en su interior. Pensó en los niños traxianos que rescató de las zonas de radiación. Sus padres lloraban de alivio. Su tripulación arriesgó sus vidas por ese rescate. ¿Y si volviera a salvar esas vidas? Jack preguntó, ¿seguiría siendo un criminal? Ambos alienígenas lo miraron con ojos fríos. «Lo serías», respondió Vex. «La ley es la ley. Los humanos siempre dejan que las emociones nublen su juicio. Por eso necesitas orientación». El juez zaperiano levantó un ala. «Verás, 7 días. Capitán, no llegues tarde. Las consecuencias para la Tierra serían desafortunadas». Los hologramas desaparecieron. El puente quedó en silencio. El ingeniero jefe Ryan Torres habló. «El primer capitán no puede hablar en serio. Salvamos a esa gente». Jack miró a su tripulación. Vio miedo en algunos rostros. Enojo en otros. Eran buenas personas. Siguieron sus órdenes.
Durante el rescate, ahora todos podrían enfrentar un castigo. Fia rumbo a Centauri Prime. Jack ordenó máxima velocidad. ¿Ha cambiado la nave de dirección? Jack pensó. Sobre lo que sucedió, el Consejo Galáctico controlaba los viajes y el comercio entre sistemas estelares. La Tierra se unió hace solo 50 años. Muchas especies alienígenas aún veían a los humanos como demasiado jóvenes, demasiado emocionales para el espacio. La política, pero Jack sabía una cosa, volvería a tomar la misma decisión. Algunas cosas eran más importantes que las reglas. La vida era más importante que los tratados. Las estrellas pasaban como un rayo mientras el Valiant se dirigía a su cita con la justicia galáctica. Centauri Prime era la capital. El Consejo Galáctico tenía 3 soles que nunca se ponían. Edificios, hecho de cristal y metal, se elevaba hacia el cielo púrpura. Naves de 100 mundos diferentes llenaban los puertos espaciales. Jack Morgan estaba en la Embajada de la Tierra. El edificio era pequeño comparado con las estructuras alienígenas que lo rodeaban. Embajador. Patricia Wells estaba sentada tras su escritorio. Parecía cansada. Jack, esto es serio. Patricia dijo que el consejo quiere dar ejemplo. Jack se ajustó el uniforme de gala. No le gustaba la ropa formal, pero el juicio la requería. Lo sé, pero no podía dejar que esa gente muriera. Patricia se puso de pie. Era mayor que J. Ack, con canas y ojos amables. Entiendo. Y he estado negociando toda la semana. Los zafirianos y los altarianos quieren un castigo severo. Dicen que los humanos no respetan la ley del consejo. ¿Y qué crees?, preguntó Jack. Creo que hiciste lo correcto. Patricia respondió, tener razón no siempre ayuda en política. La puerta se abrió. Sanduel Brooks entró en la habitación. Era el mejor abogado de la Tierra en derecho extraterrestre. Era joven pero inteligente. El consejo lo respetaba. Capitán Morgan, dijo Samuel. Necesitamos discutir tu defensa. Se sentaron en una mesa redonda. Samuel abrió sus archivos. La fiscalía se centrará en la violación del tratado, explicó Samuel. Entraste en la zona neutral sin permiso. Es un hecho evidente. No podemos negarlo. No lo niego, dijo Jack, pero podemos discutir por qué lo hiciste. Samuel continuó, el consejo valora la lógica sobre la emoción. Necesitamos demostrar que salvar vidas fue la opción lógica. Patricia se inclinó hacia adelante. El problema es cultural. La mayoría de las especies del consejo creen que los humanos son demasiado impulsivos. Ven nuestras emociones como debilidad. Jack pensó en su tripulación. No dudaron durante el rescate. La ingeniera Katie Palmer Casey muere por exposición a la radiación mientras salvaba a niños traxianos. Eso no fue debilidad, eso fue fuerza. ¿Cuándo empieza el juicio?, preguntó Jack mañana por la mañana. Samuel respondió, el consejo en pleno estará allí. 12 especies te juzgarán. Jack conocía a los miembros del consejo. Los salarianos eran lógicos pero fríos. Los zapiranos seguían las reglas sin cuestionarlas. A los altarianos solo les importaba el comercio. Pocos de ellos entendían la compasión humana. ¿Y los demás? Jack preguntó a los mantilianos. Los Carani. Patricia sonrió con tristeza. Las especies más pequeñas no tienen mucho poder. Podrían simpatizar contigo, pero temen a las grandes potencias. Lisa Chen entró en la sala. Llevaba también su uniforme de gala. Capitán, la tripulación quiere testificar por ti. No. Jack dijo con firmeza, esta es mi responsabilidad. Di las órdenes con respeto, señor. Lisa dijo, seguimos esas órdenes con gusto. Todos tomamos la decisión de salvar a esa gente. Samuel parecía interesado. De hecho, el testimonio de la tripulación podría ayudar. Demuestra que no fue la decisión de una sola persona, sino la naturaleza humana en acción. A la mañana siguiente, Jack entró en la cámara del consejo. La sala era enorme. Los asientos se elevaron en círculos alrededor de una plataforma central. Representantes de todas las especies del consejo ocuparon los asientos. Sus diferentes formas y colores hacían que la sala pareciera un arco iris alienígena. Jack caminó hacia la plataforma. Sus pasos resonaron en el silencio. Se quedó en el centro, frente a los 12 jueces. El juez zapiriano del holograma habló primero. Capitán Jack Morgan de la Tierra. ¿Estás acusado de violar la zona neutral?
Árbol 47b. ¿Cómo respondes? La voz de Jack era clara y fuerte. Entré en la zona neutral. No. Niegan esto, susurros llenaron la cámara. Muchos esperaban que presentara excusas. El juez altariano, un frijol que parecía agua viva, habló. Admite tu culpa. Yo admito los hechos. Jack dijo que entré en la zona para salvar 3000 vidas. Lo haría de nuevo. Más susurros. Algunos parecían enojados, otros curiosos. El juez belcariano Cis se puso de pie. Él era el fiscal. Los belcarianos parecían arañas gigantes hechas de metal. La mayoría de las heces les temían. El acusado admite su crimen. Six dijo que su voz sonaba como engranajes rechinando. No muestra remordimiento. Amenaza con romper nuestras leyes de nuevo. Esto demuestra que no se puede confiar en los humanos como miembros del Consejo. Samuel Brook se puso de pie. Objeción. El capitán Morgan admite. Acciones, no crímenes. Hay una diferencia entre romper una regla y cometer el mal. Los jueces se miraron. Este juicio ya se estaba volviendo más complicado de lo esperado. El concepto humano de elección moral versus obligación legal estaba a punto de desafiar a todo el sistema del Consejo. La Cámara del Consejo se quedó en silencio. El fiscal Cis activó la pantalla holográfica. Imágenes llenaron el aire sobre la plataforma. Mostraron a E.U. Valiant entrando en la zona neutral. Observa. Six dijo que el barco acusado cruzó el límite del tratado exactamente a las 3 horas. Fecha estelar 41.273. Las imágenes cambian. Mostraban a Jack en su puente dando órdenes. La marca de tiempo era clara. La evidencia era perfecta. El capitán Morgan conocía la Ley 6. Su computadora le advirtió 3 veces sobre la violación del tratado. Ignoró cada advertencia. Jack observó las imágenes. Recordaba claramente ese día. Cada advertencia le había hecho pensar en los colonos moribundos. Cada vez que elegía la vida sobre la ley. Samuel Brook se puso de pie. La fiscalía muestra lo que sucedió, pero no. ¿Por qué solicitamos permiso para mostrar nuestra propia evidencia? Los 12 jueces discutieron. En silencio, el juez exilario asintió. Se concedió el permiso. Samuel activó su propia pantalla. Aparecieron nuevas imágenes. Mostraban los edificios de la colonia traxiana. La gente quemada corrió presa del pánico. Las lecturas de radiación eran mortales. Esto es lo que el capitán Morgan vio. Samuel dijo que los niños morían. La familia sufría. La colonia tenía 6 horas antes del envenenamiento total por radiación. Las imágenes cambiaron de nuevo. Mostraban barcos del Consejo esperando fuera de la zona neutral. Sus tripulaciones no hicieron nada mientras. La gente murió. El buque del Consejo más cercano era el Armón. Samuel explicó que esperaron 16 horas para obtener la autorización correspondiente. Para entonces, la mitad de la colonia habría muerto. Apareció una nueva imagen que mostraba a la ingeniera Katie Palmer. En la enfermería, su piel estaba quemada por la radiación. Parecía muy enferma, pero viva. Esta es la ingeniera Palmer. Samuel dijo que entró en las zonas más peligrosas para salvar a los niños fraxianos. Casi muere. Ninguna regulación del Consejo habría pedido tal sacrificio. Jack vio a algunos extraterrestres en la audiencia cambiar de lugar. Incómodamente, los mantilianos, en particular, parecían conmovidos por las imágenes. El fiscal. Six levantó una pierna metálica. Las apelaciones emocionales no cambian los hechos. El tratado existe por buenas razones. La zona neutral previene las guerras, pero ¿a qué precio? Samuel preguntó, ¿cuándo las leyes se vuelven más importantes que las vidas? ¿No hemos perdido nuestro propósito? La cámara se llenó de murmullos. Esta pregunta desafió todo lo que el Consejo creía. El juez andromedano habló y los dromedanos parecían nubes de luz viviente. Debemos escuchar de los colonos rescatados. Una pequeña figura subió a la plataforma. Era un niño traxiano de unos 8 años. Los frayanos parecían pequeños osos con pelaje azul. Una tenía vendas en los brazos. Díganos su nombre, dijo suavemente el juez a Hilario. Soy Lua, dijo la niña en voz baja. El capitán Morgan salvó a mi familia. ¿Qué recuerda?, preguntó el juez. Los ojos de Lua se llenaron de lágrimas. El aire se volvió venenoso. Mi hermanito no podía respirar.
Mi madre lloraba. Entonces llegó la nave humana. La mujer humana nos recogió. Nos llevó a un lugar seguro, incluso cuando su piel se enrojeció por el veneno. Jack recordó ese momento. Katie Palmer se había negado a dejar a ningún niño atrás. Hizo 6 viajes a la zona de radiación. La mujer humana se puso muy enferma. Lua continuó, pero no sonrió. Dijo que estaríamos bien. Tenía razón. La niña miró a Jack. Gracias, capitán. Mi hermano vive gracias a usted. Incluso algunos de los jueces estrictos parecían conmovidos. El juez Zapiriano se erizó en señal de angustia. El fiscal Cis no había terminado. Una vida salvada no excusa romper la ley galáctica. ¿Y si todos los capitanes ignoraran los tratados cuando se sintieran emocionados? Samuel se había preparado para esto. Entonces, tal vez más vidas. Ser salvado. El capitán tomó una decisión moral. Antepuso la compasión a la burocracia. El caos seguiría. Zix argumentó que las reglas existen para mantener el orden. El orden sin piedad es tiranía. Samuel respondió. Los jueces susurraron entre sí. Este juicio se estaba convirtiendo en algo más que un solo capitán. Se trataba de los fundamentos mismos de la ley del consejo. El juez Karani, un pequeño ser de ojos grandes, habló. Nos gustaría ver los registros de respuesta del consejo de ese día. El cuerpo metálico de Zix se endureció. Esa información es clasificada en un juicio de esta importancia. El Kurani preguntó, nada debe ocultarse. La atmósfera en la cámara cambió. ¿Qué estaban haciendo las naves del Consejo durante esas 16 horas? La pregunta flotaba en el aire como una nube de tormenta a punto de estallar. Esa noche, Jack no podía dormir. Caminó por la embajada de la Tierra pensando en el juicio. Algo le preocupaba de la reacción de Zix a la solicitud de registros clasificados. María Rodríguez trabajaba hasta tarde en la oficina de inteligencia. Era la mejor analista de datos de la Tierra. Sus computadoras podían descifrar la mayoría de los cifrados alienígenas. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó María cuando Jack entró. No, dijo Jack. Algo anda mal con todo esto. María asintió. He estado pensando lo mismo. El tiempo de respuesta del consejo fue demasiado lento, incluso para ellos. ¿Podrías investigarlo? Jack preguntó. María sonrió. Ya había empezado. Pero los sistemas del consejo están fuertemente protegidos. La puerta se abrió. Una figura alta entró. Era Corvox, un analista de datos mantiliano. Los mantilianos parecían polillas gigantes con brillantes patrones de alas. Corvox trabajaba para el consejo, pero siempre había sido amigable con los humanos. Capitán Morgan, susurró Corvox. No debería estar aquí. ¿Qué pasa? Jack preguntó. Las alas de Corvox temblaron, una señal de nervio. El juicio de hoy. El testimonio del niño. Me recordó porque me convertí en servidor público. Para ayudar a la gente a no seguir reglas ciegas. María parecía interesada. ¿Puedes ayudarnos a acceder a los registros del consejo? Podría perder mi puesto, dijo Korvac. Pero algunas cosas son más importantes que los trabajos. Juntos, María y Corvox trabajaron. Toda la noche. Sus computadoras zumbaban mientras atravesaban las capas de seguridad. Jack observó asombrado cómo los humanos y los alienígenas trabajaron juntos. Lo entiendo, dijo María finalmente. El consejo. Los registros de comunicación del día de la crisis traxiana leyeron los archivos. La ira de Jack crecía con cada línea. Las naves del consejo no solo habían esperado la autorización. Se les había ordenado esperar. Varios miembros del consejo habían discutido los valiosos recursos minerales de la colonia traxiana. Mencionaron lo conveniente que sería si la colonia fracasaba. Querían que los colonos murieran. Jack dijo que para poder reclamar el planeta, las alas de Corvox se volvieron azul oscuro, mostrando disgusto. Esto viola todos los principios que el consejo afirma apoyar. María encontró más archivos. Comunicaciones secretas entre ciertos miembros del consejo y corporaciones mineras. LANS para desarrollar Trax 5 tras la desafortunada tragedia de la colonia. Necesitamos mostrar esto en el juicio. Jack dijo que no será fácil. María advirtió que estos registros están encriptados. Dirán que los inventamos. Corvox enderezó sus alas. Testificaré.
Tengo códigos de acceso que prueban que son reales. Lo perderás todo. Jack dijo que tal vez Corvox respondió, pero mantendré mi honor. A la mañana siguiente, el juicio se reanudó. El fiscal Cis parecía seguro de haber preparado un largo discurso sobre la importancia del orden. Samuel Brooks lo interrumpió. Sus señorías, tenemos nuevas pruebas. Los jueces parecieron sorprendidos. El cuerpo metálico de Cis chasqueó con fastidio. ¿Qué evidencia? Evidencia que lo cambia todo, dijo Samuel. María entró en la cámara con su computadora. Subió los archivos a la pantalla principal. Las comunicaciones secretas aparecieron a la vista de todos. La cámara explotó con voces de asombro. Extraterrestres de todas las especies observaron la evidencia. Los miembros del Consejo habían conspirado para dejar morir a los colonos por dinero. Esto es falso. Cis protestó. Fabricado por humanos para evadir la justicia. Korvac dio un paso al frente. Yo soy Corvox de Mantilia. Verifico que estos registros son auténticos. Apuesto mi carrera. En honor a esta verdad, las especies más pequeñas del público comenzaron a hablar con entusiasmo. El embajador Kaei se puso de pie. Exigimos una investigación completa. El embajador Traxiano se unió a él. Nuestra gente murió mientras los miembros del Consejo planeaban robar nuestro mundo. Jack observó cómo la cámara dividía a las principales potencias. Carianos. Serianos. Altarianos guardaron silencio, pero las especies más pequeñas se alzaron. El juez Vex intentó restablecer el orden. Estas acusaciones son independientes del juicio del capitán Morgan. No. El juez Carani no estuvo de acuerdo. Son el corazón de este juicio, capitán. Morgan violó una ley para salvar vidas. Los miembros del consejo rompieron la confianza. Para quitar vidas, Samuel aprovechó la ventaja. El capitán Morgan representa lo mejor de la humanidad, la compasión, el coraje, la justicia. Estos conspiradores representan lo peor del consejo, la avaricia, la traición y el asesinato. El juicio se había transformado. Ya no se trataba de la decisión de un capitán, sino del alma de la civilización galáctica. Y en el centro estaba Jack Morgan, el humano que lo inició todo al elegir la vida sobre la ley. La Cámara del Consejo nunca había visto semejante caos. Los representantes se gritaban entre sí. Algunos exigían justicia, otros pedían orden. Los 12 jueces luchaban por controlar la situación. El juez Vex golpeó su gatillo de cristal. Silencio. Debemos tener orden, pero las especies más pequeñas no se callarían. Habían sido ignoradas durante demasiado tiempo. Ahora tenían pruebas de que las grandes potencias se preocupaban más por los recursos que por las vidas. El juez de Andrómeda flotaba sobre su asiento. Su cuerpo de luz pulsaba con diferentes colores, mostrando una profunda reflexión. Necesitamos votar. Dijo primero sobre el capitán Morgan y luego sobre estas nuevas acusaciones. Jack se quedó en el centro observando cómo la historia cambiaba ante sus ojos. La embajadora Patricia. Well se sentó en la sección humana, intentando no sonreír. Esto era más grande de lo que nadie esperaba antes de votar. El juez Carani dijo, «Quiero decir algo». Los pequeños alienígenas se pusieron de pie. Los Kirani eran uno de los miembros más nuevos del Consejo. Tenían poco poder, pero mucho coraje. Hace 20 años, los Karani dijeron, «Mi mundo enfrentó una plaga». El Consejo debatió durante meses sobre el envío de ayuda médica. Les preocupaban los costos y las regulaciones, pero una nave médica humana llegó sin permiso. Salvaron a millones de mi gente. La cámara se quedó en silencio. Todos escucharon. El capitán de la nave fue sometido a un consejo de guerra por la Tierra. El Kurani continuó, pero dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, los humanos tienen una palabra, compasión. Significa sentir el dolor del otro como propio. El consejo ha olvidado la compasión. El capitán Morgan lo recordó. El embajador estaba de pie junto al Keerie. Parecían gatos altos con pelaje dorado durante nuestra gran hambruna. Los barcos de carga humanos trajeron comida sin esperar acuerdos comerciales. No pidieron nada a cambio. Esta es la forma humana. Uno a uno, los representantes de las especies más pequeñas se pusieron de pie. Cada uno contó historias de bondad humana. Barcos que llegaron sin permiso. Humanos. Arriesgando sus vidas por extraños. Rompiendo las reglas para salvar vidas. Fiscal. Cis chasqueó sus patas metálicas con enojo.
Las emociones y las historias no cambian la ley. El orden debe mantenerse, pero algo había cambiado en la cámara. Las especies más pequeñas superaban en número a las grandes potencias. Siempre habían tenido miedo de unirse. Ahora tenían una razón. El juez de Andromerden volvió a hablar. Votamos ahora sobre el caso del capitán Morgan. Culpable o inocente. Los 12 jueces ingresaron sus votos en el sistema. Los resultados aparecieron en la pantalla principal. 7 inocentes, 5 culpables. Jack había ganado, pero por poco. Los exilarios, los zafirianos, los altarianos, los valcarianos y los sirianos votaron culpables, pero los demás eligieron la compasión. Samuel Brook sonrió. El capitán Morgan es libre, pero nosotros no. Terminado, exigimos una investigación de la conspiración. Los Zix se mantuvieron firmes. Este juicio terminó. El humano fue absuelto. No. El embajador traxiano dijo, exigimos justicia para nuestros colonos muertos. Las grandes potencias se pusieron nerviosas. No habían esperado esta unidad entre especies más pequeñas durante siglos. Habían controlado el Consejo mediante el miedo y la tradición. Ese control se estaba rompiendo. El juez Karanni miró a Jack. El capitán Morgan, ¿qué crees que debería pasar? Jack pensó detenidamente. Este momento podría cambiar. Creo que todo el Consejo necesita una reforma, no una revolución, sino leyes de la evolución. Debería proteger la vida, no el lucro. El poder debería servir a la justicia, no a la codicia. La sección humana estalló en aplausos. Muchas especies pequeñas se unieron a ellos, incluso algunos ciudadanos de los grandes mundos aplaudieron. El mensaje se estaba difundiendo. El cuerpo de cristal de la jueza Bex se tornó rojo oscuro. El Consejo ha hablado sobre el caso Morgan. Estos otros asuntos requieren procedimientos separados. Entonces, comenzamos esos procedimientos. El juez andromedano dijo, su especie siempre se había mantenido neutral, pero incluso ellos podían ver la necesidad de un cambio. El juez serrixiano se puso de pie. Los sirios eran guerreros que valoraban la fuerza por encima de todo. Este caos demuestra que los humanos son peligrosos. Propagan el desorden donde quiera que van. Jack dio un paso al frente. Propagamos preguntas como, ¿por qué un niño debería morir por un tratado? ¿Por qué las ganancias deberían importar más que la vida? Si estas preguntas crean desorden, entonces quizás el viejo orden estaba equivocado. La cámara guardó silencio. Todos esperaron a ver qué sucedía después. Las especies más pequeñas habían encontrado su voz. Las grandes potencias se enfrentaban a su mayor desafío, y en el centro se encontraba la humanidad, los nuevos miembros que podrían transformarlos a todos. La votación que siguió cambió la historia galáctica. Tras horas de debate, el Consejo acordó realizar investigaciones exhaustivas de la conspiración traxiana. Y lo más importante, votaron sobre la doctrina Morgan, una nueva ley que establecía que salvar vidas tenía prioridad sobre los procedimientos burocráticos. Las grandes potencias lucharon con ahínco contra ella. El juez Bex advirtió sobre el caos. El fiscal Cis predijo el fin del orden, pero las especies más pequeñas se mantuvieron firmes. La votación final fue de 38 a favor y 19 en contra. Esto es una locura, declaró el embajador cerrixiano. No aceptaremos esta corrupción humana de nuestras leyes. La hegemonía de Sir era la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Su amenaza preocupaba a todos, pero el juez de Andrumme mantuvo la calma. La votación es definitiva. La doctrina Morgan es ahora la ley del Consejo. Jack sintió que la historia cambiaba a su alrededor. No pretendía iniciar una revolución. Solo quería salvar vidas. Ahora su nombre estaría vinculado a la mayor reforma del Consejo en siglos. El embajador Wells se acercó a él después de la sesión. Has hecho algo extraordinario, Jack, pero habrá consecuencias. Tenía razón. En los días siguientes, 4 grandes potencias anunciaron su retirada del Consejo. Los cerrixianos se fueron primero, seguidos por los valquillanos. El dominio de Skeptri y la alianza hegemónica los dejaron ir. El embajador mantiliano dijo, construiremos algo mejor sin ellos. El consejo restante trabajó rápido. Eligieron un nuevo liderazgo. Por primera vez, un humano se unió al Consejo de Seguridad. La Tierra obtuvo un puesto permanente que reconocía el liderazgo moral de la humanidad. Jack fue ascendido a almirante y se le asignó una nueva misión. Comandaría la primera flota de especies mixtas. Naves de la Tierra Mantilia.
Katuri y otros 12 mundos servirían juntos. Su trabajo es implementar la doctrina Morgan. El nuevo presidente del Consejo le dijo que ella era Triani, de una especie que parecía árboles vivos. Muéstrele a la galaxia que la compasión y la fuerza pueden trabajar juntas. 3 meses después, el almirante Morgan se encontraba en el puente de la Unidad, la nave insignia de la flota. Su tripulación provenía de 15 especies diferentes. Su primera oficial seguía siendo Lisa Chen, pero ahora trabajaba junto a alienígenas que habían elegido servir bajo el mando humano. La ingeniera Katie Palmer se había recuperado por completo. Ahora entrenaba a tripulaciones mixtas en técnicas de rescate humano. Sus quemaduras por radiación habían sanado, pero las lucía con orgullo como medallas. La almirante, oficial de comunicaciones, María Rodríguez, informó: «Estamos recibiendo una señal de socorro». Jack estudió los datos. Una colonia minera estaba atrapada por una tormenta de asteroides. Tenían 6 horas antes de que sus escudos fallaran. La colonia estaba en el antiguo espacio cerrixiano, ahora controlado por piratas. «Es peligroso». Lisa advirtió a los cerrixianos que atacarán cualquier nave del Consejo en su territorio. Jack miró a su tripulación mixta. Vio a Corvox en la estación de datos. El mantiliano lo había dejado todo para defender la verdad. Vio al tío de Lua en el control de armas. El traxiano se había unido para honrar a quienes salvaron la parcela de su familia. Por supuesto. Jack ordenó máxima velocidad, señor. El navegante Karanni dijo que esto podría iniciar una guerra. Entonces, mejor apresurémonos. Jack respondió. La doctrina Morgan no incluye excepciones por conveniencia política. La tripulación trabajó con perfecta coordinación. La intuición humana se combinó con la precisión alienígena. Llegaron a la colonia en 4 horas, esquivando ataques piratas en el camino. El rescate fue perfecto. Todas las vidas se salvaron. No hubo bajas. Incluso los piratas parecían confundidos por la eficiencia de la flota. Cuando regresaron al espacio del Consejo, la noticia del rescate se había difundido. Más especies solicitaron unirse al Consejo reformado. Jóvenes extraterrestres se inscribieron en las milicias de la Tierra, deseosos de aprender la forma humana de equilibrar la compasión. Con valentía, los poderes de la vieja guardia observaban desde sus territorios aislados. Habían esperado el caos cuando los humanos ganaron influencia. En cambio, vieron surgir un consejo más fuerte y unido en sus aposentos esa noche. Jack recibió un mensaje de su hija en la Tierra. Ella había visto el rescate en las noticias. «Papá», dijo, «mi maestra dice que estás haciendo historia». Le dije que solo estás haciendo lo correcto. Jack sonrió. Su hija de 8 años comprendía lo que las grandes potencias no podían. A veces, la verdad más simple era la más poderosa. Hacer lo correcto siempre era la decisión correcta. Pasaron 20 años. El almirante Jack Morgan, ahora de cabello afeminado, pero aún fuerte, se encontraba en el gran salón del Consejo Galáctico. La ceremonia de hoy marcaría 2 décadas desde que la doctrina Morgan lo cambió todo. El salón lucía diferente ahora. Representantes de 53 especies ocupaban los asientos. Incluso algunas antiguas potencias enemigas se habían reincorporado, atraídas por la nueva prosperidad y justicia del Consejo. La hija de Jack, Annie Morgan, estaba a su lado. Vestía el uniforme de agente de la paz del Consejo. Siguiendo el camino de su padre, la niña que antes se preocupaba por las fiestas de cumpleaños ahora protegía sistemas estelares enteros. Damas y caballeros, seres de todos los mundos. El presidente del Consejo anunció: «Nos reunimos para honrar al humano que cambió nuestra galaxia». Jack se sintió incómodo con los elogios. Miró a su alrededor, tantos rostros que reconoció. Corvox, ahora director de inteligencia del Consejo. Katie Palmer, jefa del Cuerpo Unificado de Ingeniería. Lisa Chen, comandante de su propio flota. El presidente continuó hace 20 años. Capitán. Morgan tomó una decisión: salvar vidas o seguir las reglas. Esa decisión provocó la mayor reforma en la historia del Consejo. Vídeos reproducidos sobre la asamblea. Ellos mostraron el rescate original de Frayán, el juicio que expuso la corrupción, las batallas que demuestran que la compasión puede vencer a la crueldad. La doctrina Morgan parecía radical, pero el presidente dijo: «Ahora es el fundamento de nuestra civilización, la vida ante las leyes, la misericordia ante el juicio, la unidad a través de la diversidad». El embajador serriano defendió a su pueblo. Se había reincorporado hace 5 años después de que revoluciones internas reemplazaran su liderazgo belicista.
Mi especie. Una vez llamaron débiles a los humanos, nos equivocamos. La verdadera fuerza proviene de proteger a los demás, no de dominarlos. Siguieron más testimonios. Los belcarianos hablaron del perdón humano. Los traxianos hablaron del continuo apoyo de la Tierra a sus colonias. Incluso los orgullosos carianos admitieron que la emoción humana les había traído sabiduría. Su lógica extrañaba a María Rodríguez. Ahora, el embajador de la Tierra presentó las estadísticas desde la aprobación de la doctrina Morgan. Las bajas civiles en conflictos disminuyeron un 90%. La pobreza disminuyó un 60%. La cooperación interespecies aumentó un 300%, pero Jack sabía que la verdadera victoria no estaba en la cantidad, sino en los jóvenes. Seres asistentes integrados en las tripulaciones mixtas que sirven juntos en los antiguos enemigos ahora. Llamándose amigos, el presidente llamó a Jack Almirante Morgan. Sus acciones de hace 20 años salvaron más de una colonia. Salvaste nuestra alma. Jack. De pie en el podio, toda la asamblea esperaba sus palabras. Solo era una nave, comenzó el capitán Jack. Vi gente morir y tuve que ayudar. Cualquier humano habría hecho lo mismo. Eso es lo que nos hace humanos. Hizo una pausa mirando a la audiencia de especies mixtas. Pero ese día aprendí algo. Ser humano no se trata de nuestra especie, se trata de nuestras decisiones. Cada ser aquí que elige la compasión sobre la crueldad, que se arriesga por los demás, es humano en espíritu. La sala estalló en aplausos. Jack levantó la mano para pedir silencio. El viejo consejo fracasó porque olvidó por qué nos reunimos, no por poder ni ganancias, sino por protección. Para asegurar que ningún niño muera solo. Ninguna colonia se queme mientras otros observan. Ningún ser sufra mientras otros puedan ayudar. Miró a su hija, la próxima generación enfrentará nuevos desafíos, pero los enfrentarán juntos, humanos y alienígenas, fuertes y débiles, todos unidos por la simple verdad, somos el guardián de nuestro hermano. La ceremonia terminó con la campana de la unidad forjada en metal, donada por cada especie miembro. Su sonido resonó por la estación y las redes de comunicación de cada mundo del Consejo. Esa noche, Jack se encontraba en sus aposentos, mirando las estrellas. El sol de la Tierra era solo otro punto de luz entre millones. Pero la idea de la humanidad se había extendido por todas partes, que la compasión era fuerza, que la diversidad era poder, que cada vida importaba. Llegó un mensaje de la frontera. Nuevas especies se habían puesto en contacto con el deseo de unirse al Consejo. Habían oído hablar del gobierno que priorizaba las vidas. Querían ser parte de algo más grande que ellos mismos. Jack sonrió. Su nieta crecería en una galaxia donde la misericordia fuera normal, donde diferentes especies trabajaran como una sola, donde los fuertes protegieran a los débiles. Él había desafiado al Consejo Galáctico una vez, al hacerlo, lo había salvado, pero más que eso, había demostrado que el mayor producto de la humanidad no era la tecnología ni el comercio, sino la esperanza. El capitán que desafió al Consejo Galáctico. El Consejo no acababa de ganar.